días, vamos a continuar con el avance. Ayer veíamos el hecho de varias indicaciones que nosotros debemos cumplir en el post-quirúrgico, como los controles en hospitales, los controles de ingresos, el porqué, ¿no? Y así otras actividades. Y en ese afán también hay una actividad que nosotros debemos conocer bien el porqué y cómo se hace. ¿Ya? Entonces, uno de estos aspectos es, como ustedes pueden ver, realizar primero la cuantificación de ingresos, egresos, y en función a esto hacer un balance que nos sirve a nosotros el balance como un medio de evaluación del paciente. Así entendemos el estado actual o la situación actual del paciente, viendo si este paciente tiene un balance positivo o negativo y dándonos la explicación del por qué está con ese balance positivo y negativo, siempre dependiendo de la evaluación clínica. Ya, si bien este balance es un estudio matemático, que es una resta de los ingresos menos los egresos, sin embargo tiene que ver mucho en la evaluación clínica del paciente. Entonces es algo que ustedes tienen que hacer para posteriormente proponer también un tratamiento, o sea, una hidratación, una administración de líquidos y electrolitos, porque en muchos casos los pacientes quirúrgicos no están comiendo normalmente, ¿sí? Ya desde el preoperatorio a veces les quitamos la dieta, ¿no? Si nosotros mantenemos un equilibrio gracias a que ingerimos y eliminamos diferentes compuestos de nuestro cuerpo. El agua, por ejemplo, ingerimos constantemente en el desayuno, en los refrescos que nos tomamos, en el almuerzo, etc., ¿no? Estamos metiendo líquidos y electrolitos, y al mismo tiempo nuestros riñones, nuestros pulmones y otros órganos más también eliminan. ¿Para qué? Para mantener un estado de homeostasis. Sin embargo, el paciente quirúrgico, muchas veces esas actividades pueden estar alteradas. Por ejemplo, el ingreso de algunos alimentos o líquidos por vía oral puede estar restringido. En ese sentido, nosotros debemos darle por otra vía, porque el paciente quirúrgico no va a comer por indicación nuestra o por el tipo de cirugía. Entonces debemos darle su aporte necesario. ¿Ya? Y uno de los instrumentos que nos sirve para poder dar líquidos es los datos que nos arroja el ejercicio que hemos hecho para el balance de líquidos y electrolitos. ¿Ya? Entonces, en conclusión, otra de las actividades que tienen que hacer es el balance y la propuesta del tratamiento, o sea, de hidratación a ese paciente. ¿Para qué? Para que la enfermera ya, en función a lo que nosotros hemos colocado, por ejemplo, si nosotros hemos calculado que le vamos a dar 3000 ml de un suero, así pueda calcular en qué tiempo le va a entrar en 24 horas. Ahí tienen ustedes unas fórmulas en las cuales nosotros podemos colocar sueros en función al goteo y la cantidad durante el tiempo necesario, ¿sí? Hay soluciones que queremos que sea rápido, otras que dicen despacio y otras que duren 24 horas. Entonces, las enfermeras tienen este tipo de tablas para poder regular el goteo de estos sueros, ¿ya? Pero siempre bajo la prescripción del médico tratante. En ese sentido, para poder hacer esta hidratación, este balance, nosotros necesitamos conocer qué son los ingresos, qué son los egresos, qué es un balance, etc. ¿Ya? Entonces, como había indicado, nosotros normalmente ingerimos líquidos, incluso como ustedes pueden ver, los líquidos reales, ¿no? Como ven, su compañera tiene su botellita de agua, algunos tienen su vasito térmico, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo estamos con agüita. En épocas de calor a veces ingerimos más, ¿por qué? Porque también eliminamos más por el calor, ¿no? O hacemos ejercicio o algún tipo de actividad, entonces el cuerpo nos obliga
obliga a consumir más. Y lo mismo en los alimentos sólidos, si bien no se ve el líquido, pero todos los alimentos sólidos como las frutas, hasta el mismo pan que parece un alimento seco, puede contener ciertas cantidades de agua y así mismo electrolitos. Acá hay que mencionar como un ingreso el agua endógena o agua metabólica, también se denomina en algunos aspectos, que es el agua que nosotros producimos. Cada cuerpo humano produce esta agua, que no es una cantidad grande, sin embargo, algunas veces puede ser considerable. La cantidad de agua endógena aproximadamente está en 300 ml como término medio, 200 a 400, digamos, dependiendo del metabolismo que tenga el paciente. Esta agua se produce por el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Ustedes saben bien que las células procesan, transforman estos nutrientes. Como por ejemplo, consumimos un alimento, un vaso de leche, por ejemplo. El vaso de leche tiene lactosa, que es un tipo de carbohidrato, ¿no? Y ese carbohidrato es para que se convierta en glucosa, en la molécula más pequeña. Entonces realiza un proceso metabólico y en ese afán se producen moléculas de agua y en todo el organismo, entonces en 24 horas aproximadamente producimos 300 ml. Esta agua endógena, en nuestro cálculo que vamos a realizar de balance, siempre debemos considerarlo, aunque sea poca cantidad, ¿ya? En esta agua endógena solamente se produce por parte del organismo agua, no así los electrolitos, ¿ya? En cuanto a los egresos, nosotros tenemos egresos bien evidentes, normales, fisiológicos. Todo esta diapositiva es una diapositiva de ingresos y egresos normales, no de un paciente quirúrgico, sino de todos los pacientes, ¿ya? Entonces, todos nosotros eliminamos si perdemos agua y electrolitos a través de la orina, ¿no? Que es muy evidente, y si podemos incluso medir nuestra orina, ¿no? A los pacientes, cuando no están con suero, están comiendo normal, les hacemos a veces medir la cantidad de orina, para lo cual debemos recolectar entonces la orina en un dispositivo, pues un vasín, una chata, un patito, etc. Bueno, entonces, y las otras pérdidas tangibles son las heces fecales, por ejemplo. Sí podemos evidenciar, se puede calcular, no es exactamente, pero se puede aproximadamente calcular el volumen que tienen las heces fecales. Por supuesto, ese volumen varía en función al tipo de heces fecales. Las heces fecales secas tienen menos cantidad que las heces fecales líquidas. Las líquidas son casi 100% líquidas, como su nombre. Sí, en cambio, las heces fecales secas tienen un porcentaje menor de agua en su composición, ¿no? Entonces hay que ver eso también. Y también tenemos pérdidas no tangibles, o sea, que no se ven a través de la sudoración o no sudoración. La sudoración es evidente. Nosotros vemos cuando una persona, cuando corre, cuando trabaja, le puede chorrear líquido por la cara, por la frente, después del cabello mojado. Incluso el paciente puede tener sudoración y mojar la sábana, mojar el cobertor de las almohadas, etc. Entonces es tangible, pero eso es en situaciones especiales de esfuerzo, ¿no? O de dolor también. Sin embargo, me estoy refiriendo a la pérdida de agua que no vemos. Ustedes en este momento, estando sentados, están evaporando agua a través de la piel, ¿sí? Esa es una especie de evaporación, es una evaporación de agua a través de la piel. Entonces, en las 24 horas, una persona normalmente está perdiendo aproximadamente 350 ml de agua a través de la evaporación de la piel. ¿Puede incrementarse esta pérdida insensible? Sí, con el calor, con el esfuerzo, con el trabajo. Si yo vengo apurado a las clases
corriendo, entonces voy a tener mayor cantidad de evaporación de agua, incluso voy a tener transpiración. ¿Ya? Esa es una forma de pérdida de agua no tangible que se calcula aproximadamente. Entonces, nosotros ponemos un valor de 350 ml de agua. Se pierde agua, no así electrolitos, a no ser que sea sudoración. En la sudoración sí se pierden electrolitos. Por eso mismo ustedes cuando van al gimnasio, ¿verdad? Trabajan duro, después se encuentran con sus amigos y de repente sienten ustedes acá una especie de sal, ¿no? En el lugar donde se ha secado la sudoración, que eso es sodio, es cloro, que hemos eliminado junto con la sudoración. Entonces, en la sudoración sí se pierde agua y electrolitos, pero en la evaporación a través de la piel solamente se pierde agua. ¿Bien? Otra pérdida no tangible es a través de la respiración. Nosotros igual al momento de la expiración, ¿no? Estamos eliminando vapor de agua. ¿Sí? Por eso ustedes agarren su celular y respiren al frente de su celular y van a ver que se va a empañar. Y si lo tienen ahí toda la clase, van a ver que se van a formar unas gotitas de agua incluso. ¿No? Y cuando nosotros queremos limpiar nuestro celular, ¿qué hacemos? Y lo limpiamos. ¿Por qué? Porque en ese vapor que hemos eliminado hay agua. ¿Sí? Entonces, en la respiración, 24 horas también, nosotros eliminamos igual, aproximadamente 350 ml de agua, que también es una pérdida no tangible. Como no son tangibles esta evaporación de la piel y tampoco a través de la respiración, se las ha denominado pérdidas insensibles, o sea que sin evidenciar, sin sentir, estamos perdiendo agua. En la pérdida por la respiración tampoco podemos evidenciar la presencia de electrolitos, solo perdemos agua. Al igual que en el cálculo para hacer el balance hidroelectrolítico, hemos dicho el agua metabólica lo tenemos que tomar en cuenta siempre como un valor para los ingresos. En los egresos, las pérdidas insensibles también se tienen que tomar en cuenta como uno de los valores a calcular. ¿Sí? Siempre tenemos que colocar el valor de las pérdidas insensibles. Entonces, 350 de la piel más 350 de la respiración, en total las pérdidas insensibles son 700, ¿no? Aproximadamente. Bien, entonces, bueno, se ha adelantado esto. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué queremos hacer esto? Nosotros ya habíamos dicho, el cálculo de ingresos y egresos nos sirve para evaluar si el paciente tiene un balance negativo. Pero otro de los objetivos es administrarle líquidos al paciente, ¿no? Y tenemos para en ese afán diferentes maneras de administrar. Aquí tenemos en la diapositiva una manera en la cual nosotros aplicamos un porcentaje, por decir un número, para poder calcular. Por ejemplo, aquí tenemos en una persona adulta se dice que requiere mínimamente 35 ml de agua por kilogramo en 24 horas por el día. Entonces yo puedo calcular la administración de suero de esa manera. Le peso al paciente, un paciente que pesa 70 kilos, lo multiplico por 35 y determino la cantidad de agua que le voy a administrar a este paciente. ¿Ya? Obviamente esta cantidad puede variar. Edgar. Sí. Sí, hermano, es una lista. Déjame doy informaciones. En informaciones, déjame. Gracias, hermano. Chao, chao. Esta cantidad de agua puede variar. Por ejemplo, los niños, los lactantes necesitan más agua, son
los bebés. Entonces, esta fórmula varía en función a pediatría. Cuando ustedes estén rotando pediatría en su internado, van a ver que los cálculos de requerimientos de agua son mayores que de una persona adulta. Por eso, un niño, en los niños menores de 5 años especialmente, la cantidad de agua que requieren es de 50 a 60 kilogramos. Y mucho más en aquellos lactantes, ¿no? Menores de 1 año, que requieren aproximadamente 150 cc por kilogramo de peso. Esta cantidad de agua se la puede distribuir de diferentes maneras en función a la necesidad, ¿no? En 24 horas. Los requerimientos de agua también varían, no solamente por la edad, sino también por algunas situaciones especiales. Por ejemplo, en algunas enfermedades con un aumento del metabolismo necesitamos mayor cantidad de agua. Cuando estamos perdiendo sangre, mayor cantidad de orina, entonces ya automáticamente nosotros decimos, bueno, este paciente va a necesitar mayor cantidad de agua, ¿no? Un paciente que está con edemas hay que considerar clínicamente, necesitará más agua, necesitará menos agua. Entonces, muchas veces los pacientes no necesitan tanta agua como lo habíamos visto. Probablemente de los 35 ml por kilogramo peso le voy a tener que disminuir a unos 25 o 20, porque si le sigo dando mayor cantidad de agua, le voy a seguir edematizando, ¿no? Hay que considerar las alteraciones hemodinámicas, la alburia y otro tipo de situaciones más que nos van a alterar esa administración de agua de 35 ml. En algunos casos vamos a aumentar esa cantidad o en otros casos incluso vamos a disminuir. ¿De qué depende? De un análisis clínico del paciente, ¿sí? Entonces ya, como les decía, en prácticas nada es exacto en medicina. Yo no puedo cerrarme y decir, bueno, este paciente tiene que tener 35 ml por kilogramo en todo el día. No, tengo que evaluar su situación para ver si le doy esa cantidad o no. Lo mismo hacemos con los electrolitos. Si bien vamos a ver el siguiente tema que nos toca avanzar es las alteraciones de los electrolitos. Hay alteraciones en las que suben o bajan los electrolitos y en función de eso también nosotros debemos dar. Sin embargo, los electrolitos también tienen un requerimiento diario, que generalmente si ustedes buscan en las bibliografías, en los datos del internet, nos sale en gramos. Por ejemplo, el sodio tenemos que consumir entre 250 a 300 gramos cada día, perdón, miligramos, no gramos. Ya, entonces eso podemos transformar en otra manera de presentación de los electrolitos que son en mili equivalentes. Bueno, entonces en esa función calculamos también la necesidad de agua y electrolitos. ¿Qué es el balance? Volvemos un poco atrás. El balance es una operación en la cual nosotros queremos buscar un equilibrio. En ese sentido, esta operación nos va a dar algunos resultados. No se olviden que el balance es una operación matemática de los ingresos menos los egresos, y de eso nosotros sacamos un resultado, ¿no? Entonces acá tenemos ingresos ordinarios, ingresos extraordinarios, ingresos ordinarios y ingresos extraordinarios. Podemos clasificar así. ¿Cuáles son los ingresos ordinarios? Son esos, y los egresos ordinarios. Pero los egresos e ingresos extraordinarios se presentan en el paciente quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, un ingreso extraordinario es un suero glucosado, un suero fisiológico que le hemos puesto. No vivimos todos los días con esos sueros, por lo cual es algo extraordinario, ¿no? La administración, por ejemplo, de algún líquido a través de una sonda nasogástrica o de una sonda de alimentación yeyunal, por ejemplo, también es un ingreso extraordinario. Bien.
Egresos extraordinarios hay muchos. Un vómito es un egreso extraordinario. La pérdida de sangre es un egreso extraordinario. Los drenajes, las fístulas entéricas, las ostomías, etc. ¿No? Entonces, a través de esas estructuras que nosotros a veces les colocamos o les confeccionamos, se pierde egreso, o sea, egresa agua y electrolitos en forma extraordinaria. Entonces, el balance, como decía, es una diferencia, es una resta entre ingresos menos egresos, para lo cual nosotros lo primero que tenemos que hacer es un listado de todos los ingresos, otro listado de todos los egresos y finalmente sacar sus totales. Y esos totales los vamos a restar, ingresos menos egresos, para sacar un resultado. Ahí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de ingresos, ya sea ordinarios o extraordinarios, lo mismo de egresos ordinarios o extraordinarios, todos tenemos que juntarlos, incluido el agua metabólica en los ingresos y las pérdidas insensibles en los egresos. El resultado de este balance nos puede salir 0. Y ese es un balance neutro, cuando la diferencia de los ingresos y egresos es 0 o cerca a 0. No voy a decir 10 o 20, menos 10 o más 10, sigue siendo 0 para mí porque está con una tendencia a estar en 0. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que los ingresos y los egresos tienen la misma cantidad de su valor. Sin embargo, cuando los ingresos son mucho mayor que los egresos, entonces se considera un balance positivo. Y si los egresos son mayor que los egresos, que los ingresos, perdón, es un balance negativo. ¿Ya? Ahora, el hecho de que salga positivo y negativo no siempre significa que es bien o que está mal, porque cuando escuchamos automáticamente la palabra negativo pensamos que el paciente está yendo mal, o cuando escuchamos la palabra positivo, ¿no?, creemos que las cosas están yendo bien. En medicina no es así. Nosotros debemos darle el sentido al valor de ese balance. Tenemos que explicarnos por qué ha salido negativo. Negativo significa que puede estar perdiendo mayor cantidad de líquidos de lo normal a través del drenaje, de los vómitos. El paciente puede haber orinado 5.000 por una diabetes, porque el paciente diabético orina demasiado. Entonces, o puede estar el paciente orinando 1.000, que es poco, 800 y sus egresos son mayores, y sus ingresos son mayores y nuestro balance va a ser positivo, pero esa falta de orina, esa falta de diuresis tampoco es algo bueno. Tenemos que averiguar por qué está orinando poco. Entonces, no se dejen engañar con el resultado del balance, que no siempre positivo significa que está bien y no siempre negativo significa que está mal. En algunos casos puede estar bien o puede estar mal, o puede ser un signo de recuperación o un signo de empeoramiento del paciente. Por eso les digo, no podemos aceptar los valores así a grosso modo, tenemos que interpretarlos y decir, bueno, ¿qué está pasando con este paciente? ¿Por qué es positivo? ¿Por qué es negativo? ¿Qué está sucediendo? Ese es el valor que tenemos del balance, porque nos ayuda a evaluar al paciente. Al igual que la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura nos ayudan a evaluar al paciente, el resultado del balance también nos tiene que ayudar a evaluar al paciente, a preguntarnos por qué. ¿Ya? Bueno. Acá tenemos esos valores que les decía de las pérdidas insensibles, especialmente acá, ¿no? A través de los pulmones hay un término medio con la piel. Si a esto le incrementamos el sudor, podemos aumentar algo más. Las heces fecales aproximadamente entre 100 a 200, cuando las heces fecales son de características normales.
materia fecal normal, ¿qué características tiene? Ustedes han llevado ya bioquímica, ¿verdad? Entonces, el laboratorista dice, esta es una heces fecal seca o una heces fecal líquida. Lo normal es que sea pastosa, ¿no? Entonces, una heces fecal pastosa es de 100 a 200, pero obviamente si es una deposición líquida, probablemente tenga mayor cantidad de agua, ¿no? Les decía que las pérdidas insensibles pueden alterarse cuando hay mayor cantidad de sudor, digo de calor, por ejemplo, por fiebre, por dolor, o el paciente puede tener sudoración, entonces esa pérdida insensible se vuelve real. ¿Y cómo calcular la cantidad de sudor? No vamos a estar recolectando el sudor y poniéndolo en un tubo de ensayo para medirlo, no, ¿verdad? Entonces se calcula un poco a ojo de buen cubero, como se dice, dependiendo cuánto ha transpirado. Si yo veo que el paciente está con todo el cabello mojado, la camiseta mojada, ¿no? Entonces veo que probablemente tiene unos 300 ml de sudoración. Pero si apenas está sus manos un poco mojadas por nerviosismo, ¿no? Será como 50 ml de sudoración, ¿no? En algunos casos las enfermeras saben cuando ven al paciente bien mojado, la sábana muy mojada, la sábana de arriba, de abajo y más el cobertor de almohada, también tienen sus cálculos de cuánto probablemente ha tenido su sudoración este paciente. Son cálculos no exactos, aproximados, nada más. Entre otras pérdidas, estas son pérdidas extraordinarias, podemos mencionar a los vómitos, la eliminación gástrica a través de catéteres o sondas nasogástricas, la diarrea, los drenajes, las fístulas, las quemaduras son medios de pérdida, ¿no? La piel que no está con piel, o sea, ya se ha quemado. Ustedes no han visto un quemado, pero lo van a ver las casas de ese paciente que está corriendo en la zona de quemadura, todo el tiempo están húmedas. ¿Por qué? Porque están perdiendo líquido por ahí, ¿no? Se pierde gran cantidad, por eso al quemado existen fórmulas especiales de hidratación. Cuando lleguemos a quemaduras se van a dar cuenta que el valor de la cantidad de líquido que le vamos a dar va en función o en relación a la superficie corporal quemada. Y existen fórmulas como la fórmula de Brook, de Evans, de Parkland, que nosotros usamos para los quemados. Ya nos vamos a ir viendo eso más adelante. Bueno, ¿en qué pacientes nosotros debemos hacer un balance hídrico? Y eso también es importante. No le voy a hacer un balance hídrico, hidroelectrolítico a ese paciente que le voy a sacar un linfoma, que es un tumor que está aquí en la región pectoral, le ha operado con anestesia local. Ese paciente en ningún momento le he quitado la dieta, le he operado y ese mismo momento después de la cirugía se ha ido a su casa. Ha llegado a su casa y está comiendo. O sea, a ese paciente no lo voy a hacer balance hidroelectrolítico porque no he alterado su normal actividad, o sea, ingiere líquidos, va al baño, etc., ¿no? Existen indicaciones precisas a qué pacientes vamos a hacer el balance hídrico. En la misma sala de cirugía, el paciente que ya está 6 días internado, ya está comiendo bien, ya no le voy a hacer su balance hídrico, porque ya está entrando a una actividad normal, ¿sí? Entonces ahí están. ¿A qué pacientes se hace el balance hídrico? Aquellos pacientes que pueden tener pérdidas aumentadas, ¿no? Por ejemplo, les he puesto el ejemplo de un diabético. El diabético orina más de lo normal por su misma enfermedad. Es la famosa poliuria del diabético. Entonces, este paciente orina demasiado, entonces sí tengo que hacerle por ese antecedente patológico, tengo que hacerle el balance. Aquellos pacientes que los voy a restringir su dieta especial. La mayoría de los pacientes quirúrgicos les ponemos en ayunas ya desde el preoperatorio y mucho más en algunos casos pacientes postquirúrgicos que están en ayunos. Entonces a ese paciente, como lo estoy hidratando solo por vía parenteral, etc., tengo que hacerle
balance. En pacientes posoperados inmediatos, ya sea de la región torácica abdominal, ¿por qué? Porque es obvio que a ese paciente no le voy a dar líquidos, no le estoy suspendiendo la dieta, pero además la misma cirugía abdominal ha hecho que nosotros movilicemos intestino, provoquemos drenajes, gases, compresas, hemos usado, y ese tubo digestivo no está funcionando por la misma acción de la cirugía, ¿ya? En pacientes politraumatizados también tenemos que hacer el balance. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes pierden agua a través de la sangre, a través del edema que se ha producido por el golpe, etc. ¿Ya? Pacientes que reciben tratamiento con drogas que puedan alterar el equilibrio. ¿Qué drogas alteran el equilibrio? Por ejemplo, yo tengo un paciente que le estoy poniendo furosemida. ¿Qué es la furosemida? ¿Ah? Un diurético. ¿Para qué sirven los diuréticos? Orinar más. Entonces yo le estoy dando un tratamiento a ese paciente con un diurético para que le más orina, entonces tengo que hacer el balance. ¿Ya? O le pongo albúmina. La albúmina también, ¿qué hace? Se absorbe el líquido de aquellos pacientes edematizados que están con una neutropenia, y obviamente esa albúmina va a absorber el líquido y va a eliminarlo a través del riñón. También hago un balance rectoléctrico cuando yo sepa qué medicamentos están alterando ese equilibrio. Pacientes con quemaduras, ya hay que hacer balance. Aquellos que se les ha puesto una restricción de la dieta, que es la mayor cantidad de nuestros pacientes quirúrgicos. A todo paciente que no estoy dando dieta, tengo que hacerle balance. Y en aquellos casos especiales que yo como médico considere que sea necesario hacerle un balance. Obviamente también una indicación del balance hidroelectrolítico son aquellos pacientes que tienen riesgo de otras patologías como posoperados, quemaduras, enfermedades crónicas, pacientes que tienen infusión intravenosa, sondas, drenajes, ancianos, pacientes en coma, etc. Todos esos también tenemos que hacer balance. Como les había indicado, la restitución de líquidos no es matemática, debemos evaluar al paciente. Si bien en mi reposición de líquidos a través de la fórmula 35 ml por kilogramo me ha salido un valor de 3000 del líquido que tengo que darle, entonces entonces no se olviden, el balance, la interpretación clínica es muy importante. Eso va a determinar si sí o no. Justo ya sabemos por ahí, vamos a quedar acá.